Bienvenido a este nuevo episodio del Faro del Icon. Hoy estoy particularmente ilusionado por el contenido que quiero compartir con los seguidores del programa. Vamos a sumergirnos en la historia de la legendaria Biblioteca de Alejandría, un lugar que albergó buena parte de los grandes conocimientos del mundo antiguo. Allí se guardaban las ideas acumuladas durante siglos por los mayores pensadores de aquellos tiempos remotos. Realmente siempre me ha parecido fascinante todo lo que tiene que ver con la historia y los secretos que llegaron a ser guardados allí, de los cuales, y por desgracia, se perdieron muchos con su destrucción. Algunos libros y manuscritos se conservaron. Se cree que incluso muchos de ellos tuvieron que ser escondidos durante mucho tiempo para protegerlos de persecuciones políticas y religiosas. La Biblioteca de Alejandría no fue solo un montón de libros antiguos, fue también un símbolo de nuestra constante búsqueda de conocimiento y de verdad. Hoy intentaremos saber un poquito más de ese legado. Pero para empezar, tendremos que ponernos en contexto. Y para ello vamos a tener que retroceder hasta tiempos de Alejandro Magno. Como sabéis, este personaje histórico llegó a ser emperador de un inmenso territorio que se extendía desde Egipto por Oriente Próximo y Asia Central hasta la India. Una de las grandes luchas que mantuvo fue contra el dominio persa en Egipto. A medida que les fue ganando territorios, Alejandro Magno iba extendiendo la cultura helénica por ellos. Hacia el año 331 a.C., fundó la ciudad de Alejandría. Lo hizo sobre un poblado de pescadores a orillas del Mediterráneo llamado Racotis, un lugar estratégico ya que estaba protegido de las inundaciones del Nilo. Su situación geográfica permitía que llegaran las mercancías hasta allí a través de un canal que unía el lago Mareotis y el puerto. Cuando Alejandro murió en junio del año 323 a.C., Ptolomeo I, un general greco-macedonio que estaba al servicio de Alejandro Magno, fue proclamado rey de Egipto, estableciendo con ello una dinastía que gobernaría toda la región durante 3 siglos. De hecho, un personaje histórico muy conocido, que fue Cleopatra, fue la última reina tolemaica, y ella perdería después finalmente todo el territorio a manos del Imperio Romano. Pero esa es otra historia. Durante todo aquel periodo de 3 siglos, se mantuvo en su mayor parte el arte, la cultura y la lengua egipcias en todo el reino. Sin embargo, la dinastía tolemaica en Egipto hablaba solamente griego, con la excepción de Cleopatra precisamente, que fue la única reina en toda la dinastía tolemaica que habló egipcio. Los reyes mantuvieron siempre los hábitos y costumbres culturales helénicos, en lugar de adoptar los egipcios. Las personas que estaban al servicio en la corte real eran normalmente griegos. Sin embargo, también utilizaban el título egipcio de faraón. En las monedas llevaban la diadema macedonia, mientras que en las estatuas lucían a menudo atuendos faraónicos y la doble corona egipcia. Seguramente recordaréis más de una imagen representativa de la reina Cleopatra, que está ataviada con los elementos típicos de la cultura egipcia. Durante el período tolemaico, la ciudad de Alejandría creció rápidamente y se enriqueció, hasta convertirse en el centro de la cultura helénica. La ciudad contó con grandes palacios y jardines, entre los que destacó el de la famosa biblioteca, junto con el conocido Faro de Alejandría. La biblioteca formaba parte de una institución mucho más amplia, que estaba dedicada a la investigación y el estudio de las artes, y era conocido por entonces como el Museión, un santuario que estaba dedicado a las musas. Las musas eran las hijas del dios Zeus en la mitología griega, que eran las encargadas de aportar sabiduría e inspiración a los poetas, escritores y científicos de la época, quienes además residían y desarrollaban su trabajo en aquel complejo. El Museión fue construido en mármol entre el 285 y el 246 a.C. La orden de su construcción partió del rey Ptolomeo I Sóter, que tenía el deseo de reunir en aquel complejo todo el saber de la época y promover desde allí la cultura helénica por todo su reino.
Contaba con dependencias al servicio de eruditos y sabios, con salas de conferencias, laboratorios y observatorios, incluso con salas de anatomía donde se llegó a permitir realizar autopsias y disecciones de cuerpos humanos, algo que estaba literalmente prohibido en la Grecia continental y en muchas otras áreas del mundo conocido. Para enriquecer la biblioteca, los sucesivos reyes ptolemaicos implantaron políticas muy ambiciosas y muy bien financiadas para la adquisición de todo tipo de escritos que fueran de interés, y lograron reunir un gran número de ellos. Se cree que la biblioteca albergaba cerca de 500.000 volúmenes entre rollos de papiro y documentos literarios, académicos y religiosos que fueron aportados por los grandes filósofos, matemáticos, alquimistas, médicos y astrónomos de la época, con lo que acabó siendo uno de los centros de conocimiento más importantes, influyentes y prestigiosos del mundo antiguo, y de la historia de la humanidad, por supuesto. Pero ¿qué pasó con ese impresionante lugar? La destrucción de la biblioteca de Alejandría sigue teniendo un cierto misterio, y aún hoy es fuente de debates y teorías. Fue víctima de la guerra, de conflictos religiosos, de una catástrofe natural, o de todo ello a la vez. En lo que hay mayor consenso es que su decadencia y posterior desaparición se inició en el año 47 a.C., con la guerra por el poder que se estableció entre Cleopatra y su hermano. En tiempos posteriores, la peste y los conflictos políticos y religiosos hicieron imposible el mantenimiento de la biblioteca, y ésta fue perdiendo su influencia hasta que sucesivas devastaciones de la ciudad por diferentes motivos acabaron definitivamente con ella. Lo que está claro es que con su desaparición también se perdió una valiosa información que podría haber contribuido en el avance del conocimiento científico y en el desarrollo de la humanidad, y mucho más rápido de cómo lo hizo a lo largo de casi 2000 años. En algún modo, la desaparición de aquel tesoro de conocimiento significó un retroceso enorme y la necesidad de volver a empezar de cero en muchas áreas. Se sabe que allí se archivaron valiosos textos avanzados y tratados científicos de matemáticas, astronomía, física, química y mecánica, que tal vez habrían dado respuesta a las numerosas incógnitas que aún existen sobre determinados acontecimientos del mundo antiguo, que resultan difíciles de responder empíricamente hoy en día, como por ejemplo completar la historia y origen del propio Egipto, o tener una explicación realmente definitiva sobre cómo se construyeron las pirámides, algo que todavía es fuente de controversias entre arqueólogos, arquitectos e ingenieros. Y si pasamos al terreno de la medicina, tampoco nos quedaremos cortos. Se cree que habían textos médicos que contenían conocimientos avanzados sobre enfermedades, tratamientos medicinales y cirugía que hoy nos dejarían sorprendidos. Lo único que queda más o menos claro es que la medicina en la antigüedad estaba sorprendentemente avanzada en algunos aspectos, y que la pérdida de estos textos significó que muchos de aquellos conocimientos se tuvieron que redescubrir siglos después. Otro tema de gran interés para los investigadores son los mapas y documentos geográficos que pudieron estar archivados en Alejandría, mapas detallados y tratados cartográficos sorprendentemente precisos. Estos documentos habrían cambiado nuestra comprensión del mundo y facilitado su exploración de haber sido conservados. En realidad cabe la posibilidad de que eso hubiese pasado, y que algunos de los grandes descubrimientos de tierras desconocidas que llegaron mucho después hubiesen sido de algún modo influenciados por documentos cuyo origen fuese la Biblioteca de Alejandría, aunque esto es un poco especulativo. Algunos mapas y cartas náuticas antiguas, como el famoso Mapa Mundi de Martellus de 1491, podría ser un ejemplo de ello. Aunque no hay evidencia directa de que Martellus hubiese tenido acceso a antiguos textos o mapas procedentes de la Biblioteca de Alejandría, se cree que estuvo necesariamente influenciado por conocimientos antiguos que podrían haberse conservado y transmitido a través de los siglos. Una fuente de información para Martellus podría haber sido el mapa de Ptolomeo, creado alrededor del año 150 después de Cristo. Se trata de una de las representaciones más antiguas del mundo conocido. Este mapa
ya mostraba de forma sorprendente detalles geográficos tremendamente precisos, especialmente de África y de Asia, incluso de China y de Japón, además de incluir ciudades, ríos y montañas de cuya existencia no llegó a saberse nada en el viejo continente hasta el siglo XIV, gracias a la invasión de Eurasia por los pueblos mongoles y a la conexión que eso produjo con la Europa occidental. En el ámbito de la alquimia y de la magia, los textos sobre el arte de la transformación de materiales y escritos sobre prácticas esotéricas, por ejemplo, habrían dado hoy luz a las creencias y aspiraciones de las culturas antiguas, para haberlas entendido mejor. Ciertamente la percepción popular sobre los alquimistas ha sido durante siglos la de que eran unos charlatanes que intentaban convertir plomo en oro y que pasaban la mayor parte de su tiempo elaborando remedios milagrosos, venenos y pociones mágicas. Pero la alquimia lo que intentaba era explorar e investigar la naturaleza misma. La realidad es que su ciencia partía de la base de que el universo estaba compuesto de 4 elementos clásicos: la tierra, el aire, el fuego y el agua, y trataban con ello de obtener un quinto elemento que contendría la potencia de los 4 en su máxima exaltación y equilibrio. De hecho, la mayoría de los alquimistas eran investigadores cultos, inteligentes y bien intencionados, no eran brujos. Incluso a lo largo de la historia hubieron entre ellos nombres ilustres como Isaac Newton o Robert Boyle. De haber contado con toda aquella información acumulada durante siglos en la biblioteca, quién sabe lo que se podría haber conseguido o qué habría podido aportar a la ciencia. Otro de los apartados sería el de los documentos históricos que relataban eventos importantes, genealogías de dinastías y relatos de conquistas o caídas de civilizaciones. Estos textos seguramente habrían proporcionado una visión más completa y precisa de la historia antigua, de la cual la verdad es que desconocemos buena parte cuando se trata de hablar de tiempos remotos, más allá de los tiempos de los sumerios, por ejemplo, hace unos 6.000 años, o de las dinastías de Egipto mucho más antiguas que las conocidas, de las cuales solo se tienen algunas sospechas. Podrían haber ofrecido respuestas a controversias sobre teorías y hallazgos que sugieren posibles conexiones entre culturas de distintos continentes. Algunos de esos indicios vienen a indicar fuertes coincidencias arquitectónicas y además muy curiosas en el modo de construir edificaciones como las pirámides y otras estructuras monumentales en Egipto, Mesoamérica y Asia. En conclusión, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría fue una tragedia incalculable desde el punto de vista del desarrollo del conocimiento y de la propia humanidad. Todo esto podría haber arrojado mucha luz y muchas respuestas sobre los misterios de tiempos y civilizaciones remotas, o aportado respuestas a cuestiones espirituales, religiosas o científicas que aún hoy siguen sin ser resueltas. Y aquí termina este episodio, que espero te haya resultado interesante. Muy pronto tendrás un nuevo contenido en el Faro de Licon en el que seguiremos indagando sobre otras grandes historias, enigmas o realidades sociales del pasado y del presente. Así que aquí te espero. No olvides inscribirte al canal, así recibirás un aviso cuando esté este nuevo contenido. Hasta pronto.